Ella no pertenece a nuestra familia. Esas fueron las palabras que escuché claramente desde el corredor, cuando Diana pensaba que yo no estaba en casa. Mi nuera conversando por teléfono con mi hijo Tadeo, decidiendo sobre mi presencia en Navidad, como si fuera un mueble inservible. 66 años de existencia, 40 años dedicados a criar a ese hijo financiando su educación, cuidando a sus pequeños, mientras ellos disfrutaban de sus salidas. Y ahora su esposa determinaba que ni siquiera merecía un lugar en la mesa navideña. Pero lo que más me hirió no fue su declaración, sino el silencio cómplice de mi hijo al otro extremo del teléfono. Ni una palabra de protesta. Ni un simple «pero mamá» siempre ha estado presente. Absolutamente nada. Solo un «estoy de acuerdo, Diana», que atravesó mi corazón como una daga gélida. Debería haber percibido las señales desde semanas atrás, cuando Diana empezó a modificar los eventos familiares sin consultarme. El primer cambio fue en el cumpleaños de mi nieta Nayeli. Lidia este año será algo más privado. Solo la familia cercana. Después vino la celebración del Día de Acción de Gracias. Preferimos hacer algo más simple en nuestra casa. Cada pretexto venía acompañado de una sonrisa perfectamente ensayada y una explicación aparentemente lógica. Yo ingenuamente aceptaba creyendo que simplemente querían evitar las grandes reuniones. Jamás pensé que me estaban apartando metódicamente de mi propia familia. Mi hogar, donde había criado a mis hijos, emanaba aromas de canela y manzana aquella tarde decembrina. Había estado preparando galletas para la cena navideña, las mismas que horneaba desde que Tadeo era un niño. La receta heredada de mi madre que había intentado enseñar a Diana cada año, pero ella siempre estaba ocupada, siempre tenía algo más urgente que atender. Los adornos navideños que había comprado y colocado con tanto cariño decoraban toda la sala, creando ese ambiente festivo que mis nietos tanto adoraban. La luz del atardecer se colaba por las cortinas de encaje tejidas por mis propias manos, iluminando las fotografías familiares donde aún éramos una familia unida. El teléfono de Diana resonó mientras yo regresaba del jardín donde había estado cortando ramas de pino para adornar el centro de mesa. Su voz se escuchaba nítida desde la cocina. «No, Tadeo, insisto en que es lo mejor. Tu madre ya está bastante mayor, se agota fácilmente y tú sabes perfectamente cómo se comporta últimamente». Mi corazón comenzó a palpitar aceleradamente. ¿Cómo me comportaba? ¿A qué se refería? Permanecí inmóvil tras la pared con las ramas de pino temblando entre mis dedos. La realidad es que ya no encaja con el tipo de familia que estamos formando. Nayeli y los pequeños necesitan costumbres más actuales, más contemporáneas. Tu madre representa lo antiguo y nosotros miramos hacia adelante. Cada palabra era como una puñalada. Diana seguía hablando como si yo fuera un objeto obsoleto que desentonaba con la decoración moderna. Además, reflexiónalo, sin ella presente podremos expresarnos con libertad. Los niños podrán ser más naturales y nosotros podremos disfrutar verdaderamente de nuestra familia nuclear. Familia nuclear. Como si 4 décadas dedicadas a criar a Tadeo no significaran nada. Como si las interminables noches cuidándolo cuando enfermaba, los uniformes que lavé durante tantos años, las meriendas que preparé cada mañana, fueran simplemente recuerdos insignificantes. Pero Diana, escuché la voz titubeante de mi hijo. Mamá siempre ha celebrado la Navidad con nosotros. Por un instante sentí un destello de esperanza. Quizás Tadeo recordaría todas las festividades compartidas, los obsequios que envolvía con tanto esmero, los cuentos que narraba junto al árbol.
Ay, Tadeo, suspiró Diana con ese tono condescendiente que utilizaba para manipular. Precisamente por eso. Han sido demasiados años. Es momento de que comprenda que debe retirarse y permitirnos vivir nuestra vida. Además, ¿no lo ves? Puede aportar como antes. ¿Qué sentido tiene mantener tradiciones obsoletas? No puede aportar como antes. Esas palabras retumbaron en mi mente como un eco despiadado. ¿Acaso no había sido yo quien financió los estudios universitarios de Tadeo? ¿No era mi hogar el refugio para las emergencias? ¿No era yo quien cuidaba a los nietos cuando ellos salían? Pero Diana tenía razón en algo. Ya no era la mujer vigorosa que solía valerme por mí misma. A mis 66 años la energía había menguado considerablemente. Mis manos antes firmes ahora temblaban ocasionalmente mientras preparaba los alimentos. Era cierto que necesitaba más períodos de descanso que en el pasado. Sin embargo, esto no me convertía en una carga para nadie. O al menos eso era lo que yo quería creer. Tienes razón, pronunció finalmente Tadeo. Esas simples palabras terminaron de destrozar los fragmentos que quedaban de mi corazón maltrecho. Hablaré con ella esta misma noche. Le explicaré que este año será distinto, que necesitamos tiempo como familia para reconectarnos. ¿Reconectarnos? Como si mi presencia fuera el obstáculo que impedía su unión familiar. Como si yo fuera un estorbo en lugar de una bendición para ellos. Las ramas de pino se deslizaron de mis manos temblorosas produciendo un sonido seco que pareció retumbar en cada rincón de la casa. Permanecí inmóvil apenas respirando mientras escuchaba la risa suave y satisfecha de Diana. Perfecto, mi amor. Ya verás que todo será mejor así. Podemos crear nuevas tradiciones más apropiadas para nuestra época. Su voz resonaba victoriosa como quien celebra el triunfo de una batalla que yo desconocía estar librando. Escuché sus pasos aproximándose a la sala, lo que me obligó a refugiarme apresuradamente en el baño de visitas cerrando la puerta con sigilo. Mi imagen en el espejo revelaba a una mujer pálida, con ojos cristalinos conteniendo lágrimas. 66 años, cabello plateado perfectamente arreglado, y la blusa de seda que había seleccionado especialmente para la ocasión. Era el reflejo exacto de lo que era. Una abuela que acababa de descubrir su exclusión de su propia familia. Desde mi escondite podía oír a Diana moviéndose por mi sala como si fuera la dueña el sonido de sus tacones resonando sobre el piso de madera que yo había lustrado esa mañana. La escuché exhalar complacida, probablemente admirando las decoraciones que había dispuesto sin saber que serían las últimas que vería en una Navidad familiar. «¡Lidia!», exclamó desde la sala. «¿Dónde estás? Necesitamos conversar». Su tono había cambiado por completo. Ya no era la mujer dulce que aparentaba ser en presencia de Tadeo. Era calculadora directa, casi empresarial. Emergí del baño intentando mantener la compostura, aunque mis manos temblaban sutilmente. Diana ocupaba mi sillón predilecto, aquel donde había alimentado a Tadeo hace 4 décadas, donde había consolado a mis nietos durante sus noches de pesadillas, donde había tejido cobijas para cada nuevo integrante de la familia. Ella se había apropiado de ese espacio sagrado con una naturalidad que me resultaba insultante. Mantenía sus piernas cruzadas con elegancia, su cabello dorado perfectamente peinado sobre sus hombros y esa sonrisa que ya no lograba engañarme. «Toma asiento, Lidia», me indicó señalando el sillón opuesto como si fuera yo una invitada en mi propia residencia. «Necesitamos discutir los planes para Navidad».
Me senté pausadamente sintiendo el peso de cada uno de mis 66 años en mis rodillas crujientes. El mutismo se instaló entre nosotras mientras Diana parecía seleccionar meticulosamente sus palabras. La luz vespertina había mutado, tornándose más gélida, más plomiza, proyectando sombras alargadas que parecían anticipar la conversación inminente. «Verás, Lidia», inició Diana con ese tono suave que empleaba cuando pretendía sonar sensata. «Tadeo y yo hemos estado conversando y consideramos que este año sería apropiado hacer algo distinto para Navidad». Mis dedos se aferraron a los brazos del sillón. Anticipaba lo que vendría, pero escucharlo directamente era como recibir una herida que se abría lentamente. Los niños están madurando, tienen sus propias ideas sobre las tradiciones. Y bien creemos que necesitamos espacio para crear nuestras propias memorias familiares. Nuestras propias memorias familiares. Como si 4 décadas de recuerdos compartidos carecieran de valor. Como si las primeras palabras de mis nietos, sus primeros pasos en esta misma habitación, las tardes de cuentos antes de dormir fueran momentos descartables que había llegado la hora de superar. Comprendo. Mentí porque no comprendía nada. No entendía cómo la mujer que se había integrado a esta familia hace 15 años, a quien yo había acogido calurosamente, ahora me estaba desplazando de mi propio espacio. «Sabía que lo comprenderías», expresó Diana con un suspiro de alivio. «Eres una mujer perspicaz y entiendes que los tiempos evolucionan, las familias se transforman». Evolucionar. ¿Qué término tan sofisticado para disfrazar el acto de desechar a quien te entregó todo? Por otra parte, prosiguió, últimamente te he notado algo agotada. Pensamos que quizás te vendría bien tomar un descanso estas Navidades, relajarte, liberarte de la responsabilidad de cocinar para toda la familia. Descanso navideño, relajación. Las palabras sonaban hermosas, pero yo comprendía su verdadera intención. Soledad me estaba presentando el aislamiento como si fuera un obsequio. ¿Y mis nietos?, cuestioné con una voz que me resultaba extraña. ¿Están al tanto de esta determinación? Diana dudó por primera vez durante nuestra charla. Su mirada se perdió hacia la ventana donde las decoraciones navideñas de los vecinos comenzaban a brillar, creando una atmósfera festiva que contrastaba dolorosamente con la frialdad de nuestro diálogo. «Bueno», respondió finalmente. Nayeli hizo algunas preguntas, pero le explicamos que las familias a veces necesitan cambios. Ella lo comprendió. Falsedad. Conocía a mi nieta adolescente mejor que nadie. Nayeli era la única que aún me buscaba, que compartía conmigo sus inquietudes juveniles, que permanecía a mi lado en la cocina mientras me contaba sobre su vida escolar. Si ella había comprendido, era porque la habían forzado a aceptarlo, no por convicción propia. «¿Y los obsequios que ya preparé?», pregunté notando cómo mi voz se quebraba sutilmente. Había invertido meses ahorrando y seleccionando regalos especiales para cada uno. Literatura para Nayeli. Juguetes didácticos para los pequeños, una camisa distinguida para Tadeo, incluso un collar de perlas para Diana, que la había visto admirar en una boutique. «Oh, no te preocupes por eso», respondió Diana con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Podrías entregárselos más adelante, quizás para Año Nuevo o en sus cumpleaños, no hay ninguna prisa». Por supuesto, ya no existía urgencia por incluirme en nada. Los obsequios podían esperar porque yo podía esperar. Mi cariño podía esperar. Mi existencia podía quedar en suspenso indefinidamente. Permanecí callada, asimilando la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
No se trataba simplemente de excluirme de una cena navideña. Me estaban eliminando metódicamente de las costumbres familiares que yo misma había establecido y preservado por décadas. Diana se incorporó del sofá con la distinción de quien acaba de concluir una negociación empresarial exitosa. Me complace que hayamos aclarado este asunto, comentó mientras alisaba su falda, como si hubiera resuelto una simple cuestión de organización familiar. Tadeo vendrá en breve para conversar contigo también. Pero quería adelantarme para que no te tomara desprevenida. Una sorpresa. Como si el ser apartada de mi propia familia fuera meramente un cambio de planes imprevisto, similar a modificar el menú o elegir otra película. Se encaminó hacia la salida con paso firme, pero se detuvo junto al mueble donde exhibía las fotografías familiares. Sus dedos rozaron el marco plateado de una foto navideña del año anterior donde todos aparecíamos sonrientes abrazados bajo el árbol que yo había adornado. ¿Sabes algo, Lidia?, pronunció sin mirarme. Creo que todos nos sentiremos más a gusto así. En ocasiones, cuando las personas de edad se aferran demasiado a las tradiciones, impiden que las familias evolucionen. Personas de edad. Como si mis 66 años fueran una enfermedad que amenazara la felicidad familiar. Diana, pronuncié al fin descubriendo una fortaleza en mi voz que desconocía. Esta casa ha sido el centro navideño de nuestra familia durante 40 años. Aquí Tadeo colgó su primera media navideña. Aquí mis nietos escribieron sus primeras cartas a Santa Claus. Aquí... Ella me interrumpió con una risa delicada pero hiriente. Precisamente por eso, Lidia... 40 años es demasiado tiempo. Es momento de forjar nuevas memorias en un espacio diferente con un espíritu renovado. Se giró hacia mí exhibiendo esa sonrisa perfectamente calculada, pulida a través de años de práctica social. Estoy convencida de que al reflexionarlo detenidamente, comprenderás que es lo más beneficioso para todos. Se marchó dejando tras de sí una estela de su costoso perfume y el resonar de sus tacones sobre el suelo de madera. Me encontré sola en mi sala rodeada de adornos navideños que ahora parecían mofarse de mi situación. El árbol que me había llevado 3 horas decorar resplandecía con sus luces doradas exhibiendo en sus ramas las decoraciones artesanales que cada nieto había creado con el paso de los años. Pequeñas creaciones de plastilina estrellas elaboradas con papel ángeles construidos con palitos de helado. Cada pieza encerraba un momento único, una tarde de creatividad, una sonrisa compartida. Ahora me cuestionaba si Diana permitiría que los pequeños continuaran esta tradición o si también la catalogaría como una costumbre anticuada que requería ser sustituida. 20 minutos más tarde percibí el motor del automóvil de Tadeo en el sendero de Minozmierz. Mi corazón se agitó no con la alegría habitual que me provocaba la visita de mi hijo, sino con inquietud. ¿Cómo me observaría ahora que había tomado esta determinación? ¿Seguiría siendo aquel niño que corría a abrazarme cada vez que me veía? ¿O se había transformado por completo en el esposo sumiso que Diana necesitaba? La puerta se abrió con la llave que le había entregado años atrás cuando aún creía que mi casa siempre sería también su hogar. «Hola, mamá», pronunció Tadeo desde la entrada, pero su tono sonaba artificial. Forzado ensayado avanzó hacia la sala con las manos en los bolsillos evitando mi mirada. A sus 40 años continuaba siendo un hombre atractivo con el cabello oscuro heredado de su padre y mis ojos verdes. Pero había algo en su actitud que me lastimaba. Parecía un adolescente a punto de confesar una falta, no un adulto manteniendo una conversación seria con su madre. Se acomodó en el mismo sitio donde Diana había estado sentada,
pero su presencia emanaba una energía completamente distinta. Parecía diminuto en aquel sofá que lo había acompañado durante toda su existencia. Diana me mencionó que ya habían conversado. Comenzó con la mirada fija en el árbol de Navidad, evitando encontrarse con mis ojos. Necesito que comprendas que no es algo personal, mamá, es simplemente que... Su voz se diluyó en el aire como si las palabras se hubieran extraviado en el camino. Lo contemplé en silencio, aguardando que encontrara la manera de expresarse, mientras escrutaba sus facciones buscando vestigios del hijo que había formado. Aquel pequeño que me defendía cuando otros niños se mofaban de mi acento. Que recolectaba flores del jardín después de cada travesura. Que me había jurado protegerme siempre cuando fuera mayor. Es simplemente que Tadeo... Inquirí con delicadeza. Necesitaba oír las palabras de su boca. Necesitaba su sinceridad aunque fuera dolorosa. Exhaló pesadamente y por fin me miró. En su mirada descubrí algo que destrozó mi corazón. Culpa. Era consciente de lo incorrecto de sus acciones, pero procedería de todos modos. Es que Diana tiene razón sobre necesitar espacio para ser una familia nuclear. Los niños están desarrollándose, tienen sus propias perspectivas, y en ocasiones, cuando hay demasiadas opiniones en una celebración... Se interrumpió bruscamente como percatándose de la dureza de sus palabras. Demasiadas opiniones, repetí pausadamente. Tadeo, soy tu madre. No soy una intrusa. Soy quien te crió, quien pasó noches en vela cuidando tus fiebres, quien dobló turnos para costear tus estudios. ¿Realmente consideras que mi opinión sobra en una celebración familiar? Se movió inquieto en el sofá jugueteando nerviosamente con las llaves. No es eso, mamá. Es que... Bueno, sabes cómo eres con las tradiciones. Quieres mantener todo igual año tras año. Y Diana y yo pensamos que sería positivo intentar algo diferente. ¿Cómo que soy con las tradiciones? Respondí como si preservar nuestra historia familiar fuera un pecado imperdonable. Como si preparar aquellos platillos que lo habían hecho sonreír desde pequeño, adornar la casa siguiendo los sueños navideños que siempre había tenido, compartir las historias que habían tejido su niñez, fuera algo reprochable o irracional. ¿Y qué piensa Nayeli de todos estos cambios? Pregunté, consciente de que mi nieta era mi cómplice silenciosa en esta familia que se desmoronaba poco a poco. Tadeo dudó por un momento y ese titubeo me reveló todo lo que necesitaba saber. Nayeli está adaptándose bien a los cambios. Mintió, pero su mirada esquiva traicionaba sus palabras. Es una adolescente perspicaz, comprende que las familias deben evolucionar. Otra vez esa palabra evolucionar, como si quererme fuera algo primitivo, como si incluirme significara retroceder en lugar de progresar. Tadeo, pronuncié mientras me incorporaba del sillón. Mírame a los ojos y dime que tu hija de 16 años está verdaderamente de acuerdo con dejar a su abuela fuera de la Navidad. Alzó la mirada lentamente y por un instante reconocí al niño asustado que solía correr a mis brazos cuando las pesadillas lo atormentaban. Ella vaciló antes de continuar. Al principio hizo algunas preguntas. Admitió finalmente. Quiso saber por qué no estarías presente, y Diana le explicó que las familias a veces necesitan tiempo para reconectarse sin distracciones externas. Esas dos últimas palabras resonaron en mi interior como una sentencia definitiva. Después de 4 décadas siendo el pilar de esta familia, me habían reducido a una simple distracción. ¿Y cómo reaccionó Nayeli ante esa explicación?
Insistí porque conocía a mi nieta mejor que nadie e intuía que había más detrás de esa historia. Tadeo se revolvió el cabello, un gesto nervioso que lo acompañaba desde niño cuando ocultaba algo. Bueno, ella titubeó. Solo preguntó si podría visitarte después de la cena, pero le explicamos que sería mejor esperar hasta después de las fiestas para que pudiera concentrarse en disfrutar con la familia inmediata. Mi corazón dio un vuelco. Nayeli había intentado mantener nuestro vínculo. Mi nieta no había aceptado esta situación tan dócilmente como pretendían hacerme creer. Había luchado por nuestra relación a su manera y ellos la habían silenciado. Así que le prohibieron visitarme, afirmé con certeza sin formular una pregunta. Tadeo se movió inquieto en su asiento. No se lo prohibimos exactamente, solo le sugerimos que sería más beneficioso para todos si esperaba. Sugerencias. Qué forma tan sutil de describir cómo manipularon emocionalmente a una adolescente. Tadeo. Pronuncié acercándome a él. Esa niña ha venido a verme cada semana desde que dio sus primeros pasos. La ayudo con sus estudios, escucho sus inquietudes, le enseño recetas familiares. ¿Realmente crees que es correcto alejarla de mí porque tu esposa me considera una distracción? Por primera vez durante nuestra conversación percibí un atisbo de duda en su mirada. Mamá, no es que seas una distracción. Es que Diana considera... Nosotros consideramos que quizás hay demasiada dependencia emocional. Por ambas partes. ¿Qué tal si... Tal vez sería más saludable para todos tomar cierta distancia? Dependencia excesiva. Como si el amor incondicional que había entregado durante décadas fuera una especie de patología. Como si haber consagrado mi existencia a criar a este individuo y posteriormente ayudar en la crianza de sus hijos fuera un defecto de carácter que requería corrección. Entiendo, respondí aunque no entendía nada. Lo que comenzaba a comprender era algo mucho más desgarrador, que mi hijo había escogido un camino donde yo no tenía cabida. ¿Y después de las festividades? Cuestioné. ¿Cuándo terminará esta pausa saludable que necesitan? Volveré a ser bienvenida en sus vidas. Oh, esto es definitivo. Tadeo intentó responder, pero las palabras no surgieron. Ese silencio fue más revelador que cualquier explicación posible. Se incorporó del sofá y se dirigió hacia la ventana contemplando la calle donde las residencias vecinas resplandecían con decoraciones navideñas. No es permanente, mamá. Solo necesitamos tiempo para encontrar nuestro equilibrio como familia nuclear. Diana ha estado experimentando mucho estrés últimamente con el trabajo y los niños, y siente que las reuniones numerosas la agobian. Diana estaba estresada. Por supuesto. Su estrés pesaba más que mi corazón destrozado. Su bienestar valía más que 4 décadas de tradición familiar. Su necesidad de espacio era más prioritaria que mi anhelo de familia. Mi voz no tiene valor en esta decisión, cuestioné. En ningún instante consideraron consultarme sobre mis sentimientos, o si quizás podríamos hallar una alternativa que beneficiara a todos. Tadeo se giró hacia mí con una expresión que pretendía ser empática, pero que resultaba paternalista. Mamá, éramos conscientes de que esto sería doloroso para ti. Por eso queríamos explicártelo con delicadeza. Pero también sabíamos que si te consultábamos te opondrías. Y eso generaría una disputa innecesaria. Una disputa innecesaria. Mi sufrimiento era una disputa innecesaria.
Mi derecho a expresarme sobre mi lugar en la familia era una disputa innecesaria. Habían decidido sin consultarme para evitar la molestia de tener que escuchar mis emociones al respecto. Entonces está resuelto, pronuncié. Y no fue una interrogante. Solo vinieron a notificarme, no a debatir alternativas. Él asintió pausadamente, y en ese movimiento percibí la muerte de algo esencial entre nosotros. Ya no era su madre cuya opinión tenía peso. Era una anciana problemática que debía ser tratada con cautela. «Mamá», expresó acercándose como si fuera a estrecharme. «Esto no significa que no te queramos. Solo significa que necesitamos hacer las cosas diferentes este año». Este año, como si fuera temporal, como si el próximo año todo pudiera retornar a la normalidad. Pero yo sabía que sería imposible. Cuando se cruzan ciertos límites, cuando demuestras que puedes existir sin alguien, es prácticamente imposible volver a necesitarlo. Me aparté de su intento de abrazo. «Comprendo perfectamente», respondí con una serenidad que me asombró incluso a mí misma. «Gracias por venir a explicármelo personalmente». Tadeo permaneció inmóvil en medio de mi sala, evidentemente esperando una reacción distinta. Lágrimas, quizás. Súplicas. Drama. Pero en esos breves instantes de silencio, ya había tomado una determinación inquebrantable. No les proporcionaría el espectáculo de una madre envejecida suplicando por afecto. «¿Eso es todo?», cuestionó desconcertado ante mi aparente tranquilidad. «¿No vas a... no sé... expresar algo más?». Lo observé con una serenidad que había emergido desde lo más profundo de mi ser. Un rincón donde el sufrimiento se transformaba en... algo más gélido, más estratégico. «¿Qué esperas que diga, hijo? Me han comunicado su decisión. La acepto. Les deseo una maravillosa Navidad». La palabra hijo emergió de mis labios con una amargura palpable. Seguía siendo mi hijo este individuo que justificaba en mi sala por qué mi amor representaba una carga. O se había convertido en simplemente el esposo de Diana que casualmente compartía mi sangre. Él pareció percibir el matiz en mi voz porque avanzó hacia mí. «Mamá, no es necesario que reacciones así. Es únicamente una cena. Podemos reunirnos otros días. Podemos ser como Tadeo». Lo interrumpí, serena, comprensiva. ¿No era eso lo que anhelaban? ¿Una madre que acepta silenciosamente su irrelevancia? Se quedó paralizado, balbuceando como un pez en tierra firme. En ese instante lo contemplé verdaderamente por primera vez en años. No como mi pequeño, no como el niño que había criado, sino como el hombre en quien había decidido convertirse. Un adulto de 40 años que permitía que su esposa dictaminara sobre su madre sin verdadera consulta. Un hombre que anteponía su tranquilidad hogareña sobre los sentimientos de quien lo había dado todo por él. Un desconocido que portaba el rostro de mi hijo pero que había extraviado su esencia en algún punto del camino. «Creo que deberías marcharte», sugerí suavemente. «Diana estará esperándote y seguramente tienen numerosos preparativos para su perfecta Navidad familiar». Él dudó en el umbral como si tuviera más palabras contenidas, pero finalmente partió con un «te llamo mañana», que sonaba más a advertencia que a promesa. Lo observé partir desde la ventana, y cuando las luces traseras de su vehículo se desvanecieron en la oscuridad, algo dentro de mi ser se extinguió definitivamente. No era el amor lo que se había marchado, sino la ilusión. La ilusión de ser valorada por mi propia familia, de tener un espacio asegurado en sus vidas,
de que ese amor que llamaban incondicional realmente lo fuera. Me acomodé en mi sillón predilecto, ese mismo donde había alimentado a Tadeo hace 4 décadas, donde había calmado sus terrores nocturnos infantiles, donde había compartido cada uno de sus triunfos. La vivienda permanecía silenciosa, pero no era ese silencio reconfortante de una noche apacible, sino el silencio abrumador de la soledad, pesado y sofocante como una manta empapada. Las luces navideñas titilaban suavemente iluminando los obsequios que había preparado con tanto esmero, aquellos que ahora quedarían sin entregar en la fecha destinada. Quizás para Año Nuevo había sugerido Diana, tal vez para sus cumpleaños, o posiblemente nunca. Pero mientras permanecía allí sentada envuelta en las memorias de 40 años de celebraciones navideñas familiares, algo comenzó a transformarse en mi interior. Era como si una densa bruma se disipara de mi mente, permitiéndome contemplar la realidad con una claridad despiadada. No había sido únicamente esta conversación, sino meses, quizás años de sutiles exclusiones de decisiones tomadas sin mi participación, de planes elaborados, como si mi presencia fuera meramente opcional. En vez de respetarme como la matriarca familiar, Diana no había decidido excluirme repentinamente, había estado trabajando metódicamente para reducir mi influencia durante años. Me incorporé y me dirigí hacia mi escritorio donde conservaba mis documentos más importantes. Existía algo que necesitaba examinar, algo que había estado postergando durante meses. Mi testamento. Lo había modificado por última vez 5 años atrás, cuando nació mi nieto más pequeño, asegurándome de incluir a todos, de que cada uno de mis hijos y nietos recibiera una parte de lo que había construido durante mi existencia. La propiedad, mis ahorros, las joyas heredadas de mi madre, todo meticulosamente distribuido entre las personas que más amaba en el mundo. Las mismas que acababan de determinar que yo era prescindible. Extraje el documento del portafolio de cuero donde lo guardaba y lo extendí sobre el escritorio. Todo estaba allí escrito en blanco y negro. La propiedad destinada a Tadeo, una parte considerable de mis ahorros reservada para la educación universitaria de los nietos. Las joyas familiares asignadas a Nayeli cuando alcanzara la mayoría de edad. Había sido extraordinariamente generosa, asegurándome de no olvidar a nadie. Incluso había designado una suma modesta para Diana como muestra de consideración. Resultaba paradójico que la misma persona que me veía como un estorbo recibiría una herencia de quien estaba marginando. Sin embargo, lo que verdaderamente me impactó no fueron las disposiciones escritas, sino las circunstancias que no había previsto. ¿Qué sucedería si los beneficiarios de mi generosidad decidían que yo no merecía un espacio en sus vidas? En todas mis meticulosas planificaciones financieras, jamás contemplé la posibilidad de que mi familia me apartara antes de mi partida. Había dado por sentado que el amor era inmutable, que los vínculos familiares eran indestructibles, que mi lugar entre ellos estaba asegurado por la sangre y las vivencias compartidas. Doblé el testamento y lo devolví a su carpeta. Por primera vez en lo que parecían eternidades, esbocé una sonrisa. No era de alegría, sino de revelación. Ellos habían decidido por su cuenta sin consultarme, presumiendo que yo simplemente acataría y me retiraría silenciosamente a un rincón de sus vidas donde no incomodara. Se habían equivocado en sus cálculos. Si preferían tratarme como una desconocida, entonces aprenderían el verdadero significado de ser ajenos a mi vida. Si mi presencia les resultaba una molestia, mi ausencia sería definitiva. Y si mis costumbres eran anticuadas, entonces mi legado también lo sería. Al amanecer siguiente desperté con una lucidez mental que no experimentaba en años.
No derramé lágrimas durante la noche, ni me revolqué en la cama lamentando la conversación del día anterior. En cambio, dormí profundamente como si mi inconsciente hubiera estado esperando esta liberación desde hace tiempo. Me levanté temprano, preparé mi café como siempre, pero esta vez no dispuse la mesa para dos, anticipando la visita sorpresa de algún nieto. Era una mesa para una persona, y por primera vez en décadas eso me pareció perfecto. Desayuné en silencio, contemplando a través de la ventana de la cocina el jardín que había cultivado durante tantos años. Las rosas que había plantado cuando Tadeo era pequeño, el columpio que había instalado pensando en los nietos, el pequeño huerto donde Nayeli y yo solíamos cultivar hierbas aromáticas cada primavera. Todo permanecía allí hermoso y bien mantenido. Pero mi mirada hacia ese espacio había cambiado. Ya no lo veía como un lugar de memorias familiares, sino como mi jardín personal, mi espacio íntimo, mi santuario. Un refugio que existía por sí mismo independiente de aquellos que habían decidido que yo era prescindible. Después de terminar mi desayuno, me comuniqué con mi banco. «Buenos días, señora Lidia», me saludó Carmen, la gerente que me atendía desde hace años. «¿En qué puedo servirle hoy?» «Necesito agendar una cita para esta semana, Carmen. Quiero hacer una revisión completa de mis cuentas inversiones y realizar algunos cambios importantes». Hubo un momento de silencio. «Por supuesto, señora. ¿Existe algún inconveniente con sus cuentas?» «No hay ningún problema», contesté serenamente. «Simplemente es momento de reorganizar ciertos asuntos. Digamos que mi situación familiar ha experimentado cambios recientemente». Mi segunda llamada fue para Alberto, mi abogado. Lo conocía desde que Tadeo era adolescente. Había gestionado la compra de mi casa, mi divorcio y la elaboración de mi testamento inicial. «Lidia», me saludó con su característica calidez. «Qué grata sorpresa escucharte. ¿Cómo está la familia?» «Precisamente por eso te llamo, Alberto. Necesito realizar modificaciones sustanciales en mi testamento. ¿Dispones de tiempo esta semana?» Su tono cambió notablemente. «¿Te encuentras bien? ¿Ha ocurrido algo?» «Estoy perfectamente», le aseguré. «Simplemente he tenido algunas revelaciones importantes sobre las personas en mi vida y necesito que mis documentos legales reflejen mi nueva realidad». Mientras finalizaba la llamada sonó el timbre. Por un instante mi corazón se aceleró imaginando que podría ser Tadeo viniendo a disculparse. Que quizás había reflexionado durante la noche y se había dado cuenta del error que estaba cometiendo. Pero al abrir la puerta me encontré con Nayeli en el umbral, sus ojos enrojecidos por el llanto y una expresión determinada que me resultó familiar, pues era idéntica a la que yo solía tener a su edad. «Abuela», pronunció mi nieta adolescente. «Necesito hablar contigo». La envolví en mis brazos sin decir palabras, sintiendo el ligero temblor de sus hombros. Era una joven alta, para sus 16 años, había heredado el cabello castaño de su padre, pero también esa fortaleza de espíritu que yo esperaba haber transmitido a través de las generaciones. «Adelante, cariño». La invité conduciéndola hacia la cocina. «¿Te apetece algo de beber?». Negó con un movimiento de cabeza y tomó asiento en aquella mesa que había sido testigo de tantas conversaciones íntimas entre nosotras. «Abuela, no puedo aceptar lo que están haciendo», soltó sin rodeos. «Cuando papá y mamá me dijeron que no estarías en la cena navideña, les dije que era completamente injusto. Les expliqué que la Navidad sin ti no tendría sentido, que has sido el corazón de nuestras celebraciones desde que tengo uso de razón.
Sus palabras me provocaron sentimientos encontrados, orgullo por su valentía al defender sus convicciones, y tristeza al ver a una adolescente enfrentándose a decisiones ya tomadas por los adultos. ¿Qué te contestaron?, pregunté aunque intuía la respuesta. Nayeli apretó los puños sobre la mesa. Mamá me dijo que soy demasiado joven para comprender las complejidades familiares, que cuando crezca entenderé por qué a veces hay que tomar decisiones difíciles. Papá solo asintió como siempre hace cuando mamá habla. Se quedó contemplando sus manos en silencio. Abuela, siento como si quisieran borrarte de nuestra familia, y no logro entenderlo. Extendí mis manos sobre la mesa para tomar las suyas, notando el contraste entre su piel suave y mis dedos ásperos de 66 años. Mi pequeña Nayeli, los adultos a veces tomamos decisiones que ni nosotros mismos comprendemos del todo. Tu madre piensa que celebrar sin mí este año será lo mejor para la familia. Pero eso es absurdo, protestó con la intensidad propia de su juventud. ¿Cómo puede ser mejor la familia sin la persona que ha sido su pilar durante tantos años? Su cuestionamiento era tan puro, tan certero, que me atravesó el alma. Porque tenía toda la razón. No había ningún sentido en excluir a quien había sido el sostén emocional de la familia por tantas décadas. Sin embargo, había aprendido que las decisiones familiares raramente se fundamentan en la razón. A menudo se basan en el poder, en el dominio, en el temor a compartir la autoridad. ¿Puedo preguntarte algo, Nayeli?, susurré con delicadeza. Si tu madre te prohibiera visitarme durante las festividades, ¿qué harías? El semblante de mi nieta se tornó serio, y por un instante vislumbré a la mujer valiente que estaba destinada a ser. Ya lo hizo abuela, por eso estoy aquí. Mi corazón se paralizó. Te prohibieron venir a verme. Ella asintió mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Me dijeron que sería más conveniente si esperaba hasta después de las fiestas para visitarte, que debía concentrarme en disfrutar con la familia cercana. Pero les respondí que tú también eres mi familia cercana. ¿Y cómo llegaste aquí si te lo prohibieron?, pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Nayeli esbozó su primera sonrisa desde su llegada. Una sonrisa pícara que me recordó a Tadeo cuando era pequeño, cuando había hecho algo que lo enorgullecía secretamente, pero que sabía me preocuparía. Les expliqué que me dirigía a casa de mi amiga Sofía para preparar el examen de matemáticas. En realidad no era del todo falso, porque después iría a su casa y efectivamente tenía un examen, pero primero necesitaba visitarte. Mi nieta había decidido engañar a sus padres para poder verme. Una joven de 16 años había decidido arriesgarse a tener problemas solo para demostrarme que no me encontraba sola. Nayeli, pronuncié con cautela. No quiero que te expongas a problemas por mi causa. Si tus padres se enteran de que has venido aquí... Ella me detuvo con un ademán idéntico al que yo solía hacer cuando quería acallar las protestas. Abuela, hay problemas que merecen la pena, y si me castigan por visitar a la persona que me enseñó el arte de la cocina, que me ayuda con los deberes, que me escucha cuando nadie más lo hace, entonces llevaré ese castigo con la frente en alto. Sus palabras penetraron en mi corazón de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Allí estaba la confirmación que tanto anhelaba, la certeza de que mi amor y mi presencia habían dejado una huella significativa en alguien. ¿Sabes qué es lo que más me enfada de toda esta situación?, prosiguió Nayeli con una sensatez que me dejó asombrada. Es que mamá se expresa como si fueras una carga, como si cuidarte fuera un sacrificio insoportable. Pero tú nunca has necesitado que te cuidemos.
Eres quien nos cuida, quien cocina cuando mamá está saturada de trabajo, quien nos escucha cuando nuestros padres están agobiados, quien recuerda nuestros cumpleaños y momentos especiales cuando ellos los olvidan. Hizo una pausa para respirar con sus mejillas encendidas por la emoción. Creo que mamá te está apartando porque sabe que eres mejor madre y abuela de lo que ella es como madre. Esas palabras me impactaron como un relámpago. Nayeli había expresado algo que yo había intuido pero nunca me había atrevido a reconocer. Que Diana me percibía como una rival, no como un apoyo. Que mi experiencia y mi entrega a la familia no eran consideradas como recursos valiosos, sino como amenazas a su autoridad maternal. Mi amor, expresé pausadamente. Esa es una reflexión muy madura, pero también muy severa. No quiero que tengas una mala imagen de tu madre. No tengo una mala imagen de ella, contestó Nayeli. Solo creo que está tomando una decisión equivocada y que cuando se dé cuenta de ello podría ser demasiado tarde. Permanecimos calladas por varios minutos, cada una sumergida en sus reflexiones. Al fin Nayeli formuló la pregunta que yo anticipaba. ¿Qué piensas hacer, abuela? ¿Te quedarás aquí sola durante la Navidad? La observé fijamente a los ojos. Esos ojos verdes que eran un reflejo de los míos. Y tomé una resolución que lo transformaría todo. Nayeli, necesito compartirte algo, pero debes prometerme que quedará entre nosotras hasta que yo decida revelarlo. Ella asintió con seriedad. Te lo prometo, abuela, no me quedaré aquí esperando a que tu familia determine si merezco ser parte de sus vidas. Expresé con una serenidad que me sorprendió. Voy a implementar cambios significativos en mi vida. Transformaciones que quizás no comprendan inicialmente, pero que son esenciales para mi dignidad y tranquilidad. Nayeli me observó atentamente. ¿Qué clase de cambios? El tipo de cambios que realiza una mujer cuando comprende que ha estado ofreciendo amor sin condiciones a personas que lo consideran condicional, respondí. Le aclaré en términos comprensibles para una adolescente mis planes de reorganizar mis asuntos financieros y legales, de protegerme contra futuras exclusiones, tomando el control de mi vida y mis decisiones. ¿Significa que los excluirás de tu testamento?, preguntó sin rodeos con esa sinceridad característica de los adolescentes. Significa, respondí cautelosamente, que me aseguraré de que mi herencia beneficie a quienes valoran mi presencia en vida, no solo mi patrimonio después de mi partida. Sus ojos brillaron con entendimiento. Eso me incluye a mí. Nayeli, dije tomando sus manos nuevamente. Eres la única en esta familia que ha demostrado que mi amor vale más que mis posesiones. Eres la única que se arriesgó a tener problemas para asegurarse de que no estoy sola, por supuesto que te incluye. Ella esbozó una sonrisa melancólica. Desearía que papá pudiera ver lo que está dejando escapar, susurró. Ojalá entendiera que está priorizando la comodidad de mamá sobre el cariño de su propia madre. Tu padre ya tomó su decisión, cariño, respondí con dulzura. Y yo estoy tomando la mía. Nos fundimos en un abrazo en aquella cocina bañada por la luz de la mañana repleta de recuerdos, y sentí como si estuviera transmitiendo una antorcha invisible a la siguiente generación. Nayeli encarnaba todos los valores que me había esforzado en inculcar sobre la lealtad, el amor y los principios. Si ella era el único legado positivo que quedaba después de 4 décadas de entrega familiar, entonces todo había merecido la pena. ¿Podrás recibirme después de Navidad?, preguntó mientras se preparaba para marcharse. Si deseas visitarme, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti, le aseguré. Aunque después de Navidad quizás esta casa ya no esté aquí.
Nayeli partió prometiendo guardar nuestro secreto, y yo me quedé en mi hogar con una determinación que se fortalecía con cada minuto transcurrido. Esa tarde tenía programada mi cita con Alberto y a la mañana siguiente me reuniría con Carmen en el banco. Pero antes de esos encuentros formales, había algo más íntimo que necesitaba realizar. Me encaminé hacia el ático, un espacio que no había pisado en meses, donde conservaba las cajas con fotografías familiares de décadas anteriores. Ascender por las escaleras requirió más esfuerzo del que recordaba, y por un instante me cuestioné si Diana tenía razón sobre mi edad siendo un impedimento. Sin embargo, al llegar arriba y encender la luz contemplando las cajas meticulosamente etiquetadas con años y acontecimientos, me invadió una oleada de orgullo por todo lo que había documentado y preservado. Aquí reposaba la historia visual de mi familia. Primeros pasos, ceremonias de graduación, celebraciones nupciales, llegadas de bebés. Me había convertido en la documentalista extraoficial de cada momento significativo, asegurándome de que ningún recuerdo valioso se perdiera en el tiempo. Al abrir la caja marcada con el período 1985-1990, me encontré con las fotografías de la infancia de Tadeo. Allí estaba mi pequeño con 5 años de edad regalándome una sonrisa desde un columpio del parque, con el rostro manchado de chocolate, después de soplar las velas de su primer pastel casero, descansando plácidamente en mis brazos tras una jornada repleta de juegos. En cada instantánea, yo también aparecía radiante y juvenil, completamente dedicada a mi papel de madre. Había sido una época maravillosa, aunque quizás pequé de ingenua, al creer que ese vínculo maternal permanecería inalterable y eterno. Continué explorando hasta dar con las fotografías más actuales, las que capturaban los últimos 5 años. Resultaba revelador observar cómo la dinámica familiar había evolucionado a través del objetivo de la cámara. En las imágenes más antiguas yo ocupaba siempre la posición central rodeada de pequeños y mayores que gravitaban a mi alrededor como girasoles buscando la luz solar. Sin embargo, en las más recientes, especialmente desde que Diana se convirtió en una figura predominante en la familia, mi presencia se fue desplazando hacia los márgenes, sonriente presente, pero evidentemente ya no como el núcleo de las reuniones familiares. Una fotografía en particular me dejó paralizada. Capturaba la Navidad del año anterior, la última celebración conjunta, sin saber que sería la definitiva. Diana ocupaba mi lugar tradicional en la mesa, liderando la conversación con un gesto resplandeciente, mientras yo aparecía difuminada en segundo plano sirviendo los platos como siempre había hecho. Tadeo contemplaba a su esposa con devoción y los niños reían por algún comentario suyo. Me había vuelto prácticamente invisible en mi propia celebración navideña. Cerré la caja experimentando una mezcla de melancolía y comprensión. Aquellas fotografías me revelaron lo que mi corazón se resistía a admitir. Mi desplazamiento había sido paulatino, pero inexorable. Diana no me había excluido repentinamente. Había estado trabajando metódicamente durante años para posicionarse como la nueva matriarca de la familia. Y yo, en mi ingenuidad, había sido demasiado ciega, demasiado confiada y demasiado cariñosa para percatarme. La exclusión navideña no marcaba el inicio de mi marginación, sino que representaba su consolidación definitiva. Descendí del ático cargando 3 cajas repletas de fotografías. Me propuse dedicar la noche a examinarlas minuciosamente, separando aquellas que deseaba conservar de las que podía dejar atrás. Era el momento de sanar mi propia historia, de determinar qué memorias merecían un espacio en mi nueva vida y cuáles debían permanecer en el pasado junto con aquellos que habían dejado de valorarme.
Era un proceso desgarrador pero indispensable, similar a desinfectar una herida antes de que pueda cicatrizar. A las 3 de la tarde me encontraba sentada en el despacho de Alberto, un espacio sofisticado rodeado de estanterías repletas de textos jurídicos y títulos enmarcados. Me observó por encima de sus gafas de lectura con la mirada preocupada de quien había conocido a mi familia durante décadas. Lidia comenzó con cautela antes de que me indiques qué modificaciones deseas realizar. ¿Podrías explicarme qué ha sucedido? Cuando revisamos tu testamento hace 5 años, tenías muy clara tu intención de incluir a toda la familia. Le relaté la conversación con Diana y Tadeo sin adornos sentimentales, únicamente los hechos tal como habían transcurrido. Alberto escuchó atentamente, tomando notas ocasionales mientras su semblante se tornaba más grave con cada detalle. Al concluir se reclinó en su asiento y exhaló profundamente. Lidia, en mis 30 años de ejercicio legal he presenciado cómo muchas familias se desintegran por cuestiones económicas, pero raramente he visto a alguien destruir una familia y luego esperar beneficiarse de ella. ¿A qué te refieres?, inquirí, aunque intuía la dirección de su comentario. Me refiero a que resulta extraordinariamente presuntuoso por parte de Diana y Tadeo asumir que pueden excluirte de la vida familiar, pero continuar siendo beneficiarios de tu patrimonio. Es como si desearan los privilegios de ser tu familia sin asumir las responsabilidades emocionales que eso implica. Sus palabras validaron un sentimiento que había estado experimentando, pero que no había logrado expresar. La hipocresía fundamental de su comportamiento. Alberto, pronuncié con determinación, necesito realizar una modificación completa de mi testamento. Mi voluntad es que Nayeli sea la única beneficiaria de todo mi patrimonio, incluyendo la propiedad, las cuentas bancarias y las joyas de la familia. Para Tadeo y los demás nietos, he decidido dejar una suma simbólica lo suficiente para evidenciar que los tuve presentes, pero no tanto como para impactar significativamente en sus vidas. Alberto anotaba mientras yo expresaba mis deseos. ¿Y qué hay de Diana? Diana quedará excluida. Nunca debí considerarla inicialmente. Alzó la mirada de su cuaderno. Lidia, estas modificaciones son bastante significativas. ¿No preferirías tomarte más tiempo para reflexionar? En momentos de dolor podemos tomar decisiones que luego lamentamos. Le sostuve la mirada firmemente. Alberto, a mis 66 años he acumulado suficiente experiencia para comprender a las personas y sus verdaderas intenciones. No estoy actuando por impulso emocional. Es una decisión racional fundamentada en sus comportamientos demostrados. Si no me valoran mientras vivo, no merecen beneficiarse cuando ya no esté. Los trámites legales resultaron más expeditos de lo anticipado. En 7 días el nuevo testamento estaba debidamente firmado, sellado y registrado. Nayeli se convertía en la heredera principal de todo mi patrimonio. La residencia que construí con décadas de esfuerzo, los ahorros acumulados centavo a centavo, las joyas heredadas de mi madre que preservé para la siguiente generación, para Tadeo y los otros nietos. Les asigné 5.000 pesos a cada uno, una cantidad que evidenciaba su inclusión, pero insuficiente para compensar años de desatención. Diana quedó completamente excluida del documento, aunque esto era solo el comienzo. Procedí a transferir la propiedad inmueble a nombre de Nayeli, estableciendo un acuerdo que me permitía habitarla hasta mi fallecimiento. Trasladé mis principales ahorros a una cuenta que requería ambas firmas para movimientos importantes. Modifiqué los beneficiarios de mi póliza de vida. En menos de una semana había eliminado sistemáticamente a la familia que me había excluido, exceptuando a la única persona que demostró que mi afecto valía más que mi dinero.
La Navidad llegó y se marchó sin una llamada de Tadeo. Ni siquiera un mensaje navideño. Pasé la Nochebuena mirando las películas navideñas tradicionales, disfrutando de una cena sencilla que había preparado exclusivamente para mí y experimentando una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. No había tensiones familiares ni necesidad de aparentar alegría para complacer a quienes evidentemente rechazaban mi presencia. Era la Navidad más tranquila que había vivido en años y paradójicamente la más auténtica. 3 días después de comenzar el año nuevo, Nayeli se presentó en mi casa con lágrimas rodando por sus mejillas y una sonrisa esperanzadora. «¡Abuela!», exclamó mientras me abrazaba efusivamente. Ya no podía soportar estar sin verte. Les informé a mis padres sobre mi visita y les dejé claro que su opinión no me detendría. La estreché entre mis brazos sintiendo una combinación de orgullo maternal y preocupación. ¿Cómo reaccionaron? Mamá intentó impedírmelo nuevamente, pero papá finalmente intervino diciendo que ya había causado suficiente dolor. Parece que está comenzando a comprender lo que perdió. Nos acomodamos en la cocina como siempre lo habíamos hecho, y me relató su experiencia navideña. Fue terrible, abuela. Mamá intentó recrear todas tus tradiciones, pero no supo cómo hacerlo correctamente. La cena quedó reseca, los obsequios carecían de ese toque especial, y constantemente surgía la pregunta sobre tu ausencia. Los pequeños no dejaron de mencionarte durante todo el día, y mamá se irritaba cada vez más cuando pronunciaban tu nombre. Me entristecía escuchar sobre la confusión de mis otros nietos, pero secretamente me reconfortaba saber que mi ausencia había sido significativa. ¿Y tu padre?, indagué. Nayeli exhaló profundamente. Papá estuvo extraño toda la velada. Cada vez que alguien mencionaba una tradición navideña comentaba: «Tu abuela siempre lo hacía mejor», hasta que mamá le pidió que se detuviera. Creo que finalmente está comprendiendo tu importancia en nuestra familia. Era doloroso pero necesario escuchar sobre el arrepentimiento de Tadeo. Una parte de mí anhelaba perdonarlo instantáneamente, abrazarlo como cuando era pequeño y tenía pesadillas. Sin embargo, mi lado más sensato reconocía que el arrepentimiento sin consecuencias no deja enseñanza alguna. Nayeli, pronuncié mientras sostenía sus manos con delicadeza. Necesito compartir contigo algo de suma importancia. Con cuidado procedí a explicarle las modificaciones legales que había realizado manteniendo un equilibrio entre la claridad necesaria y la sensibilidad para no incomodarla. Sus ojos se dilataron con asombro. Abuela, eso es una cantidad inmensa. ¿Estás completamente convencida? No tengo ninguna duda, le aseguré con firmeza. Pero esto conlleva grandes responsabilidades. Deberás gestionar todo esto con prudencia y tomar decisiones conscientes sobre cómo ayudar a otros miembros de la familia si así lo consideras apropiado. ¿Me estás diciendo que podré decidir si ayudo a papá y a los demás? Cuando alcances la mayoría de edad, cuando comprendas plenamente las complejidades familiares y puedas tomar decisiones propias sobre el perdón y las nuevas oportunidades, podrás actuar según tu criterio. Será tu elección, no una obligación impuesta por mi culpa o mi amor incondicional. Nayeli me observó con una sabiduría impropia de sus 16 años. ¿Y si se enteran y vienen a pedirte perdón solo por interés económico? En ese caso, respondí con una sonrisa que había perfeccionado durante semanas de meditación, descubriremos sus verdaderas intenciones. Era un escenario que había analizado exhaustivamente. Sabía que tarde o temprano Tadeo y Diana se enterarían de las modificaciones y tendría que enfrentar sus reacciones.
Pero esta vez estaría preparada con el poder de determinar quién merecía una nueva oportunidad y quién había perdido definitivamente su lugar en mi vida. 2 meses después, cuando Alberto les notificó oficialmente sobre las modificaciones en mi testamento como parte de un trámite legal rutinario, mi teléfono comenzó a sonar sin cesar. Tadeo, Diana, incluso parientes distantes que no había visto en años. Todos repentinamente recordaron mi existencia. Pero había aprendido a distinguir entre el amor verdadero y el interés. Observé mi teléfono sonar sin responder, experimentando una profunda tranquilidad al saber que finalmente había tomado las riendas de mi propia historia. Esa tarde en mi jardín, acompañada de una taza de té y el canto de los pájaros, comprendí que había encontrado algo más valioso que una familia que simplemente me tolerara. Había descubierto la dignidad inherente de una mujer que se valora lo suficiente para distanciarse de aquellos que no la aprecian. Y por primera vez en mucho tiempo, esa realización me llenaba por completo. Medio año después de aquella Navidad transformadora, me encuentro sentada en el mismo jardín, pero ahora rodeada de nuevas flores que planté personalmente. Las rosas que cultivé durante tantos años para el deleite de mis nietos continúan floreciendo, pero ahora soy yo quien las aprecia plenamente. El columpio, que antes era territorio exclusivo de mis nietos, se ha transformado en un acogedor rincón de lectura donde paso las tardes sumergida en mis libros predilectos. Mi residencia ya no es un repositorio de recuerdos familiares, sino mi verdadero hogar adaptado para mi bienestar y serenidad. Nayeli me visita semanalmente, incluso con mayor frecuencia. Ha experimentado un notable crecimiento durante estos meses, no solo en lo físico, sino también en su madurez emocional. La consciencia de ser la heredera de todo mi patrimonio le ha proporcionado una perspectiva más profunda sobre las finanzas, los lazos familiares y las interacciones humanas. Abuela me confesó la semana anterior, mientras horneábamos galletas juntas: ahora comprendo el motivo de tus decisiones. No era una cuestión monetaria, sino de dignidad. Precisamente mi perspicaz niña se trataba de demostrar que una mujer de 66 años no es un objeto que puedes relegar hasta que lo necesites. Tadeo finalmente me visitó hace un mes. Lo observé aproximarse desde mi ventana de la cocina, caminando pausadamente por el sendero que él mismo había ayudado a construir en su adolescencia. Se le notaba más envejecido, con nuevas marcas de preocupación en su rostro, y su actitud al tocar la puerta era notablemente diferente. Ya no proyectaba la arrogancia del hombre que había venido a comunicarme la decisión familiar. Era un hijo que había perdido algo valioso y finalmente lo había comprendido. Mamá pronunció cuando abrí la puerta. ¿Podemos conversar? Lo invité a pasar, pero esta vez fue distinto. No se apropió de mi sofá como solía hacerlo. Esperó mi indicación para tomar asiento. No dio por sentado mi perdón inmediato. Aguardó pacientemente para ver si estaría dispuesta a escucharlo. «He venido a disculparme», comenzó, «y a pedirte que reconsideres las modificaciones que realizaste». Su sinceridad sobre sus motivos contradictorios me tomó por sorpresa. Al menos ahora estaba siendo sincero sobre sus verdaderas intenciones. Tadeo, le contesté con serenidad. El dinero es algo que puede modificarse en cualquier momento, pero hay una realidad inmutable. El hecho de que cuando tuviste que decidir entre mi amor maternal y la tranquilidad de tu esposa, optaste por la segunda opción. Esa elección mostró tu verdadera esencia como hijo, y ningún testamento podrá borrar esa verdad revelada.
Agachó la cabeza y por un instante pude ver al pequeño que solía ser aquel que venía a confesar sus travesuras consciente de haber decepcionado a su madre. Diana y yo estamos atravesando dificultades, reconoció finalmente. Resulta que cuando apartas a la persona que mantenía los lazos familiares unidos, la familia comienza a desintegrarse. No experimenté satisfacción al escucharlo, solo una profunda melancolía por todo lo desperdiciado. Y dime, ¿vienes porque tu matrimonio está en crisis o porque al fin comprendiste lo que perdiste? Alzó la mirada y en sus ojos percibí algo que no había visto en años, una vulnerabilidad auténtica. Vengo porque me di cuenta que perdí a la persona más valiosa de mi vida, por complacer a alguien que resultó no ser tan importante como creía. Le expresé que necesitaba tiempo para reflexionar, que una disculpa después de meses de silencio no eliminaba instantáneamente el dolor de ser descartada como algo sin valor. Pero mamá insistió antes de marcharse. ¿Existe alguna forma de remediar esto? Lo observé detenidamente antes de responder. Tadeo, el perdón es posible, pero la confianza se construye con hechos, no con palabras. Si verdaderamente deseas reparar nuestra relación, deberás demostrarme durante mucho tiempo que valoras mi presencia en tu vida, no solo mi herencia. Desde entonces viene cada semana no para exigir o justificarse, sino para acompañarme en Mentiñoñamsien, el jardín, ayudarme con las labores domésticas, interesarse por mi día. Está intentando reconstruir lo que destruyó, y aunque la herida no ha sanado completamente, observo un esfuerzo sincero. Diana no ha aparecido. Según Nayeli, está concentrada en buscar alternativas para recuperar su estabilidad económica por otros caminos. Es evidente que cuando perdió el control sobre mis finanzas también se desvaneció su interés en reconstruir nuestros lazos familiares. Los demás nietos han comenzado a visitarme nuevamente con cierta timidez inicial, pero gradualmente con mayor seguridad al confirmar que sigo siendo la misma abuela que los ama sin condiciones. Han adquirido una valiosa enseñanza sobre el impacto de permitir que otros tomen decisiones en su nombre. El más pequeño me consultó hace unos días. «Abuela, ¿por qué no estuviste en Navidad?» Le contesté con la sinceridad que los niños merecen, explicándole que a veces mi amor a aquellos que queremos nos indican que no desean nuestra presencia y debemos querernos lo suficiente para aceptarlo. He comprendido que la soledad por elección propia es infinitamente más honorable que la compañía impuesta. Que una mujer de 66 años tiene la capacidad de transformar su vida por completo si encuentra el valor para desprenderse de lo que le causa dolor. Que el amor auténtico no ruega por un espacio, exige respeto o se retira con dignidad. Mi existencia actual es más reducida en cuanto a cantidad de personas, pero extraordinariamente más valiosa en términos de calidad de vínculos. Ayer, mientras atendía mis flores recién plantadas, mi vecino Héctor se aproximó a la valla que divide nuestros jardines. «Lidia», comentó, «te noto más radiante que en mucho tiempo». Le devolví la sonrisa mientras cerraba el grifo. Héctor, descubrí que cuando dejas de mendigar afecto a quienes no lo aprecian, encuentras cariño en lugares inesperados. Él asintió comprensivamente. Mi esposa siempre decía que eras demasiado generosa con tu propia familia. Me complace haber alcanzado esta comprensión. Esta noche, mientras preparo la cena para mí y para Nayeli, que vendrá a estudiar, medito sobre el trayecto recorrido. No fue el desenlace que había imaginado para mi historia familiar, pero resultó ser el final necesario para mi desarrollo personal. Comprendí que nunca es tarde para iniciar un nuevo capítulo, para establecer límites, para priorizar tu dignidad sobre el amor condicional de otros.
y en la tranquilidad de mi hogar por fin encontré la serenidad que había estado buscando durante años sin saberlo.